Pues sigo, yo creo que primero, ante todo, gracias al Consejo Social de la Universidad de Cádiz por la invitación, a Carlos por la magnífica acogida, a Paco por la presentación y a la oportunidad por compartir con Ramón esta mesa sobre un tema tan amplio, pero al mismo tiempo tan urgente, ¿no? Que es o sea, la curiosidad de este tema de la democracia es que parece que es una cosa como de lujo, ¿no? Alguien tiene que discutir sobre temas de democracia cuando parece que hay tantas cosas tan urgentes, pero en cambio es muy urgente por muchas razones, ¿no? Y decía que me gusta mucho entroncar con el final de la intervención de Ramón porque, digamos, él ha incorporado muchos elementos que forman parte un poco del escenario en el que estamos, ¿no? Tengo la sensación, y además tenía previsto empezar un poco también hablando en Norberto Bobbio, ¿no? Acabo de regresar de Turín, donde Bobbio era un profesor de la Universidad de Turín, y precisamente me invitó su hijo, que es Luigi Bobbio, que es un profesor de ciencia política, porque estaban haciendo en Turín durante 4 días algo que me gustaría mucho que se hiciera en España también, que era una bienal de la democracia. Durante 4 días estaba todo Turín lleno de debates desde muchos puntos de vista, de cultura, de economía y tal, como 30 o 40 actividades diarias durante 4 días en todos los teatros de la ciudad discutiendo sobre democracia, ¿no? En un país que sabemos que está muy complicado, ¿no? Están ahora en pleno proceso de elección del presidente de la República y no saben ni cómo salir de esto. No tienen gobierno, o sea que están en una situación, digamos, espectacular, pero al mismo tiempo se nota que es un país que tiene un nivel de debate democrático muy profundo, ¿no? Y en Turín, preparando un poco, pensando en esta sesión de hoy, pensaba en el libro de precisamente El futuro de la democracia, o sea que hemos coincidido porque la frase que recuerdo muy bien de Bobbio fue la persona que inauguró la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma de Barcelona el año 85, ¿no? Cuando se inauguró la segunda Facultad de Ciencias Políticas que se hizo en España, después de la de Madrid, fue la de Barcelona, la Universidad Autónoma, y vino Norberto Bobbio a inaugurarla. Y recuerdo muy bien que el tema de las promesas incumplidas de la democracia es un tema estrella en el pensamiento de Bobbio, como lo es el libro de Izquierda y Derecha, ¿no? Que continúa siendo perfectamente actual porque nos recuerda que la gran división entre izquierda y derecha es el concepto de igualdad, hasta qué punto encuentras o no como natural la igualdad. La idea que está detrás de las promesas incumplidas, no sé si Ramón está de acuerdo, es un poco la distinción que él ha mencionado muy claramente entre lo que serían las reglas de juego y los valores, ¿no? O sea, de hecho, durante muchos años hemos llegado a entender y a reducir la democracia a las reglas de juego, ¿no? Al hecho de que cada ciertos años haya unas elecciones, que se presenten unos partidos, que el que gane pueda perder, ¿no? El que ha ganado pueda perder las siguientes, y que haya, digamos, una estructura formal de legalidad que permita que esto siga funcionando, ¿no? Y, de hecho, las grandes organizaciones multilaterales, ¿no? Fondo Monetario, Banco Mundial, etcétera, han vendido la hipótesis de que un país es democrático cuando esto sucede. Y solo cuando esto sucede. No tienen que suceder más cosas. Y en cambio, nos habíamos creído, ¿no? Y si miramos la historia, ¿no? de las ideas políticas, algunos nos creímos que esta democracia tenía que ver con el poder del pueblo y la igualdad y, ¿no? Unos elementos que, digamos, de alguna manera trascendían, ¿no? Las reglas mínimas de funcionamiento de la democracia, ¿no? O sea, yo a mis alumnos, y yo estudié, y a mis alumnos les recordaba, pues, no sé, que en la Revolución Inglesa estaban los levelers y los diggers, ¿no? Que no solamente hablaban de elecciones, sino que hablaban de profundizar y de igualar. Y que Babeuf, ¿no? en la Revolución Francesa nos hablaba de los iguales, ¿no? Evidentemente fueron radicales en su época y fueron eliminados en su época, ¿no? Porque nada más y nada menos que hablar de estas cosas en aquella época pues era considerado como ir muchos pueblos por delante, que diríamos ahora, ¿no? Pero continúa siendo algo que está ahí presente, ¿no? O sea, curiosamente estamos en un nivel de hegemonía, ¿no? Hablando de una cosa que le gusta a Ramón y a mí, que es la hegemonía de Gramsci, ¿no? En un nivel de hegemonía del pensamiento espectacular que es la de la democracia. Nadie
cuestiona la democracia, o hasta ahora nadie cuestiona la democracia. En estas cifras que Paco mencionaba al principio de ayer del Observatorio de la SER, era curioso que la democracia continúa estando muy bien valorada, más del 60%, pero había bajado en cuanto a, ¿no? Es decir, que empieza a haber gente, bueno, ahora no vamos a complicarnos la vida, pero quiero decir que la democracia continúa siendo un nivel de hegemonía, pero en cambio lo que está muy en juego es la sensación de la calidad de la democracia, ¿no? De hasta qué punto la democracia responde a aquello que nos habíamos imaginado que era la democracia, ¿no? Las expectativas que se habían generado en torno a la democracia. Y esto, en democracias recientes como la nuestra, porque es reciente, o en democracias aún más recientes como las latinoamericanas, cuando ves el Latin Barometer, ves que muchas sociedades como la paraguaya o otras, ¿no? Donde el nivel de aceptación de la democracia baja en cuanto algo que se ha discutido mucho en teoría política, que es la capacidad de rendimiento de las democracias, no funciona, ¿no? O sea, al mismo tiempo que las reglas tienen que funcionar, o sea, si lo hiciéramos en un eje, ¿no? de ordenadas y abscisas, diríamos, al mismo tiempo que tiene que funcionar la democracia en cuanto a reglas, tiene que funcionar la funcionalidad de la democracia, ¿no? La capacidad de resolver problemas. Entonces, si no es capaz de resolver problemas, entonces, digamos, ahí hay problemas. O sea, a mí lo que me resulta curioso es que el alcalde de Barcelona y el alcalde de Bilbao vayan juntos a Singapur y digan que esto es un modelo de ciudad, que es lo que debería funcionar en España, ¿no? Porque Singapur es un modelo de funcionalidad, pero no de democracia. No sé si me explico. O sea, y que resulte que ahora tengamos que alguien, nuestros políticos, ¿no? Considere, ¿no? Que Singapur es un ejemplo de lo que deberíamos ser. Pues yo alucino, digamos, ¿no? Cuando en un sitio, cuando tiras una colilla en el suelo, te pueden poner en la cárcel, ¿no? Pues estará muy limpia la calle, claro, pero, digamos, ¿no? No sé si exactamente es el tipo de sociedad en la que me gustaría vivir, ¿no? Bueno, entonces, yo creo que aquí tenemos un problema de expectativas y de realidad, ¿no? Por lo tanto, es un poco complicado el discutir de democracia cuando cada vez más, en la definición que Ramón incorporaba, teníamos la sensación de que estábamos decidiendo quién decidía por nosotros durante los próximos 4 años y resulta que lo que estamos decidiendo es quién no decide por nosotros durante los próximos 4 años. Es decir, la heteronomia está presente en nuestra organización. Es decir, nosotros elegimos a gente que no decide. Esto es brutal, o sea, el nivel de accountability, ¿no? Que llaman los ingleses, ¿no? De pedir cuentas a aquellos que toman decisiones por nosotros, y por lo tanto que podamos de alguna manera castigarles, entre comillas, con la capacidad de no darles la confianza en los próximos 4 años, está muy bien si los que deciden, ¿no? Son a los que podemos castigar, pero si los que deciden no son esos, porque estos están haciendo la ficción de que deciden, y los que deciden son otros, a los cuales no podemos castigar, no los podemos, digamos, sancionar, entonces el nivel de erosión de la democracia es brutal, ¿no? Yo ya no sé si decide Merkel, pero yo lo que sé es que a Merkel no la elijo. Y no le puedo hacer moción de censura, ni le puedo hacer question time, ni le puedo preguntar nada, porque no está presente en nuestros órganos, digamos, representativos. En el caso hipotético de que sea Merkel la que decida, si no es Merkel la que decida, sino que se deciden otros que han capturado los órganos, digamos, de decisión, entonces ya la cosa es mucho peor. Porque además a esos ya no hay nadie. A Merkel aún podemos pensar que está preocupada por las elecciones de este año, pero los otros hipotéticos que deciden, no. Entonces yo creo que ahí tenemos un problema importante, ¿no? Que es esa especie de alejamiento, ¿no? No solamente de los valores, sino también de las reglas. O sea, lo que está haciendo entrar más en cuestionamiento el funcionamiento de la democracia, no solo las promesas incumplidas de la democracia en clave Bobbio, que es evidente, que es de igualdad, demos, ¿no? Decisión del pueblo, sino que incluso que las reglas que de alguna manera habíamos pactado que funcionaban, no acaban de responder a lo que habíamos imaginado, ¿no? De hecho, hay un documento del año 2000 de la Unión Europea, que es el Libro Blanco de la Gobernanza Europea, que hace 13 años, ¿no? Que se hizo,
¿no? Que si lo repasáis ahora está perfectamente en todas las lenguas, ¿no? Y podéis bajarlo y leerlo. La primera fase del libro de la gobernanza europea del año 2000 dice: constatamos que los ciudadanos no tienen confianza en las instituciones y no creen cómo funcionan y creen que estas no son representativas. Esto es hace 13 años, ¿no? Que la Unión Europea ya lanzó y cuando hablaba de gobernanza estaba diciendo: oiga, esto de los gobiernos no nos va a funcionar. O somos capaces de, entre todos, generar capacidad de gobierno o no funcionará. O sea, la idea de gobernanza lo que hace es una alusión a ir más allá de las formas institucionales de gobierno, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando, ¿no? O sea, mi intervención va a girar en dos claves muy lógicas, por otro lado, que sería explicar mi diagnóstico y hacer un cierto pronóstico, ¿no? Lo cual lo segundo es más difícil, ¿no? Pero, digamos, mi diagnóstico tendrá que ver con mi pronóstico, ¿no? O al revés, mi pronóstico tendrá que ver con mi diagnóstico. Bueno, entonces, mi hipótesis es de que, o sea, lo que me sorprendió, por ejemplo, al ir a Italia estos días, y había acabado de irme de Barcelona, lógicamente, es que en todas partes se está hablando de proceso constituyente. O sea, en Italia, Stefano Rodotà, que antes comentábamos con Ramón, que habíamos coincidido con él en algún momento, es un civilista que había sido presidente de la Comisión Italiana sobre la privacidad en las redes y es una persona, catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Roma, y es una de las personas que suena junto con Zagrebelsky para la presidencia de la República en Italia, ¿no? Como propuesta del Partido Democrático. Rodotà el sábado estuvo en Roma, en el Teatro Vale, que es un teatro ocupado por lo que sería el 15M, digamos, en Roma, abriendo un proceso constituyente por la Italia de los bienes comunes. Luego ya reaparecerá esto de los bienes comunes, ¿no? Sabéis que en Islandia ha habido un proceso constituyente, ¿no? Con mucho debate, etcétera, que ahora, precisamente la semana que viene, creo que esta semana hay elecciones en Islandia, que veremos cómo acaba. En Turín estaba Boaventura de Sousa Santos hablando de los procesos constituyentes de Bolivia y de Perú, de Ecuador. Aquí hay un frente cívico, ¿no? en España que habla de proceso constituyente. Ahora acaba de aparecer una monja, que es Teresa Forcadas y Arcadio Oliveras en Cataluña, hablando de proceso constituyente. O sea, después de 33 años o 34 años estamos hablando de proceso constituyente. Hay mucha gente que habla en España de que se ha acabado la transición, ¿no? O sea, lo que era la primera transición, ¿no? Ha llegado a un punto de agotamiento y necesitamos una segunda transición. De alguna manera se reconoce que se ha agotado un modelo, ¿no? Y que necesitamos otro. ¿Qué es lo que está pasando, ¿no? ¿Qué es lo que explica que en muchas partes, ¿no? En estos momentos, o sea, hoy si cogéis el periódico, pues veréis que el gobierno francés ha publicado todos sus sueldos y patrimonio, ¿no? Laurent Fabius tiene 6 millones de euros, el otro tiene 1 millón, es el debate. O sea, ¿qué es lo que está provocando que haya esta sensación en muchas partes de descrédito de la política, tal? Yo creo que tiene mucho que ver, desde mi punto de vista, con un cambio tecnológico, social y económico que hace que nuestra crisis, que hemos catalogado como crisis y que seguimos diagnosticando como crisis, no sea tal crisis. Por lo tanto, un primer elemento que tenemos que ponernos de acuerdo es que el diagnóstico es equivocado, no es una crisis, es un cambio de época. Y por lo tanto, cuando salgamos del famoso túnel, el paisaje que veremos no tendrá nada que ver con lo que teníamos al principio. Por lo tanto, si eso es así, no la llamemos crisis. Porque si la llamamos crisis, nos seguiremos equivocando porque pensaremos que las políticas que tenemos que hacer son políticas provisionales a la espera de que salgamos de la crisis. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es buscar otras respuestas, pero no tenemos que cambiar las preguntas. Y en cambio, mi hipótesis es que tenemos que cambiar las preguntas. O sea, las universidades, lo comentábamos con Carlos antes, ¿no? Las universidades ¿cómo logramos reducir el presupuesto para pasar la maroma de estos años que son difíciles? No, perdone, es que esto de la universidad está en cuestión. Vamos a ver si hay universidad en el modelo, digamos, Fray Luis de Leoniano que teníamos en el futuro.
Entonces, a lo mejor resulta que tenemos que repensar las formas de hacer aprendizaje, educación, etcétera, ¿no? Claro, yo tengo tendencia a complicarme la vida, entonces leo todo tipo de cosas, ¿no? Pero recuerdo muy bien que hace más o menos un año, el 21 de abril del 2012, leí un artículo en la revista The Economist, que no es una revista precisamente de izquierdas, como sabéis, que hablaba de la tercera revolución industrial, ¿no? Hace un año. Entonces decía, la primera revolución industrial fue la de la máquina de vapor y la del molino, ¿no? El principio del maquinismo. La segunda revolución industrial fue la de este año va a hacer 100 años, ¿no? Henry Ford creando la casa, ¿no? La fábrica Ford, ¿no? Y por lo tanto aplicando taylorismo en la producción de masas, 1913. Y ahora estamos, decía The Economist, en la tercera, y la clave, lo que es emblemático, que aún está emergiendo, es la impresora de 3 dimensiones, ¿no? Algo que va a cambiar radicalmente el proceso productivo. Son impresoras que son capaces de producir productos, ¿no? De generar productos, por lo tanto, sillas, lo que sea. Hay ahora una investigación que me dejó alucinado ya cuando lo vi en el Hospital Clínico de Barcelona junto con el Hospital de Boston, que están haciendo un corazón con una impresora de 3 dimensiones. Están haciendo carne, ¿eh? Bueno. Entonces, la gran revolución, o sea, cada vez que ha habido una gran revolución industrial de este tipo, de carácter tecnológico, no por razones deterministas, pero ha coincidido con grandes sacudidas políticas y sociales, ¿no? Es decir, finales del 17, principios del 18, transición del Estado absoluto al Estado liberal, revoluciones burguesas, ¿no? Fordismo coincide con democratización del Estado liberal, partidos de masas, sindicatos, ¿no? Lucha de clases, ¿no? Estructuras, digamos, de gran agregación proletariado, ¿no? ¿Dónde estamos ahora, no? El otro día le decía en broma a mis alumnos que estamos pasando del Fordismo al zarismo, que no viene de los zares, sino de Zara, ¿no? O sea, estamos pasando, ¿no? de la fábrica, esa, ¿no? Al señor Amancio Ortega, ¿no? Que tiene 8.000 tiendas en el mundo y 1.500 talleres, ¿no? Con condiciones de trabajo que ni os explico, que son capaces de cada semana cambiar todos los productos de una misma empresa, ¿no? O sea, si tú vas a Zara y te gusta una camisa, cómprala porque la semana que viene no estará. Y, por lo tanto, es todo lo contrario de la hipótesis fordista, que era la producción de masas homogénea y estandarizada, ¿no? Las administraciones públicas nos hemos quedado con la producción de masas estandarizada y homogénea, pero el mercado ha entendido que el futuro es la personalización. Y las impresoras de 3 dimensiones son la respuesta a la producción de masas personalizada y distribuida, sin necesidad de producción, digamos, de grandes agregados colectivos. Detrás de Internet, ¿qué está? Básicamente, lo que está poniendo en cuestión Internet es todos los procesos de intermediación que no aportan valor añadido. O sea, cualquier proceso de intermediación que nuestra sociedad fordista industrial está lleno, que pueda saltarse, está en peligro. Y, por lo tanto, va a entrar en un proceso de deterioro y de erosión. Llámese político, universitario, agencia de viajes, enciclopedia británica, ponerle el listado que queráis. Entre otras cosas, la profesión de nuestro ilustre presidente de gobierno, registrador de la propiedad, ¿no? Bueno, que me gustaría saber cuál es el valor añadido que tiene, ¿no? En el proceso, pero bueno, supongo que sí. Lo debía tener en su momento, ¿no? Lo debía tener en su momento. Muy bien. Los notarios ya están haciendo matrimonios, bodas, ¿no? Ahora, porque ya lo de claro, la cosa no da para sí. Bueno, claro, el otro día fui a comprar al Corte Inglés en la Plaza Cataluña y del supermercado, la mitad de los cajeros y cajeras los han suprimido. Porque tú tienes que autocobrarte ya. O sea, no solamente tienes que coger el carrito, poner los productos tú alegremente, ¿no? Y contento, avisar cuando no hay el producto, sino que cuando vas a pagar, como hay unas colas enormes en la parte donde hay cajeros y cajeras personas, entonces te autocobras tú, de aquí 2 días ya no te autocobrarás porque ya los teléfonos ya tienen este sistema que es el contactless, ¿no? Que te acercarás y con lo cual los productos ya estarán. O sea, evidentemente, ¿qué ha pasado? Que han suprimido la mitad de puestos de trabajo
de ese supermercado. O sea, está entrando Internet en un espacio que el fordismo no entró, que es el espacio de servicios, de los cuidados, de la educación y de la sanidad. Espacios que el fordismo respetó porque eran de producción, digamos, de intensivos de mano de obra. Esos espacios, Internet es capaz también de ponerlos en cuestión. O sea, el otro día, el Hospital de Sant Joan de Déu de Barcelona, que es especializado en adolescencia e infancia, digamos, anunció que sería el primer hospital líquido de Cataluña. Hospital líquido, o sea, Bauman ya debe estar contento porque no solamente hay amor líquido, trabajo líquido, social líquida, sino que hay un hospital líquido. Entonces, ¿qué era el hospital líquido? Según el gerente, pues donde haya un enfermo y un ordenador, allí estará el hospital. O sea, ese enfermo, pues con videoconferencia nos dirá qué pasa, lo tendremos geolocalizado, le diremos cuáles son las farmacias y sitios de análisis donde podrá ir a hacer su análisis de sangre, de orina, su espirometría. Esos centros nos enviarán los datos, nosotros contactaremos con él, le diremos si hace falta que venga o no hace falta que venga al hospital. Todo esto mejorará las condiciones de autonomía de esta persona porque no tendrá que ir al hospital. Cierto, también es cierto que reducirá los puestos de trabajo de personas que están atendiendo a esas personas, ¿no? Puedo poner muchos ejemplos de este tipo, ¿no? Las pulseras para enfermos de Alzheimer, es decir, cantidad de elementos que hasta ahora habíamos considerado no invadibles por lógicas de mecanización que están entrando ahí, que tienen, como siempre, una parte positiva, que es los espacios de autonomía personal y de individualización, y la parte negativa, que es el sacrificio de puestos de trabajo que antes tenían esas funciones. En las universidades está pasando lo mismo, es decir, de aquí 2 días nosotros ahora estamos, la Universidad de Cádiz o la Universidad Autónoma de Barcelona ya no compite entre sí, compite con Harvard, con Princeton, con MIT, que están haciendo cursos en streaming, cursos a distancia, con la Academia Khan, están haciendo, es decir, hay, el otro día, por ejemplo, el último invento que ha lanzado Harvard y el MIT, no estoy hablando de 2 universidades cualquiera. Han hecho un invento nuevo que es capaz de corregir ensayos de estudiantes, no test, ensayos. O sea, el profesor programa a la máquina con aquellos elementos que considera que el ensayo debe incluir y la máquina valora. O sea, estamos entrando en un proceso fordista educativo en la cual el profesor que no incorpore conocimiento y solamente lo que haga es dar información va a ser redundante. O sea, si yo mi labor, ¿no? Antes se lo comentaba a Paco y a Carlos, ¿no? O sea, yo estoy dando clases, una clase de 120 alumnos, ¿no? Toda la estructura del espacio está pensada en clave Fray Luis de León. O sea, como si fuera Salamanca, ¿no? Hace centenares de años. Pero los que tengo delante no tienen nada que ver con los que tenía Fray Luis de León, ¿no? O sea, van con smartphone, con ordenador. O sea, yo estoy al fondo, o sea, yo veo a mi hija de 21 años, la pequeña, que estudia filosofía con el ordenador en las rodillas y al fondo ve la tele, porque ella es multitasca, ¿no? Es multitarea, ¿no? Está haciendo varias cosas a la vez. Y entonces cuando yo digo, ¿pero qué haces? ¿No? Yo estoy estudiando y veo la tele, ¿no? Pues yo soy la tele, estoy en el fondo de la clase, voy moviéndome, voy haciendo así, y ellos van haciendo sus cosas, hablan entre ellos, de tanto en cuando uno levanta la vista y me dice, profesor, se ha equivocado porque Wikipedia me dice que la fecha no es la que usted me ha dicho, ¿no? O sea, porque claro, el 85% tiene smartphone, hay 30 ordenadores abiertos delante mío, pero solamente hay un enchufe en el aula, que es para el aspirador, ¿no? O sea, no hay ningún más, ¿no? Bueno. Pero en cambio hay una web fuera que se llama Puntitis, que han hecho los estudiantes del año pasado, donde pagan por los mejores apuntes que yo hice el año pasado y cobran tarifa premium a los nuevos alumnos por los apuntes 5 estrellas. ¿No? Y en un examen que hice este año me dijeron los alumnos que les dije, ¿cómo os habéis equivocado aquí? Dicen, no, dice, están tus apuntes 5 estrellas. O sea, que ya es más importante lo que dicen los apuntes 5 estrellas que lo que digo yo, o sea, ¿no? Porque evidentemente ya está, es lo que ellos han comprado incluso en algunos casos, ¿no? Claro, y en cambio mi universidad me da un software para comprobar si mis estudiantes copian o no copian del Rincón del Vago o de Patata Brava o no sé qué, pero si me copian solo a mí, les tengo que dar un 10. Pero si copian del mundo mundial, les tengo que suspender. Porque claro, si ellos repiten exactamente lo que yo digo, entonces está bien, es un 10. Pero si ellos, en cambio, utilizan la información que está en la red, entonces les tengo que castigar.
estamos equivocados, ¿no? O sea, digamos, mi función como... Claro, acabo aquí en la educación. Ahora hablemos de los políticos, los partidos, los parlamentos. ¿Qué función tienen? Hacer una función de intermediación, ¿no? ¿Aportan valor? Aquí, esta es la discusión, ¿no? O sea, yo me acuerdo perfectamente, pronto va a ser 2 años, ¿no? El 15M del 2011 y el 14M del 2011. El 14M del 2011 hubo una manifestación en la Plaza Cataluña con 40.000 personas, el día antes del 15M, el 14M. 40.000 personas organizadas. ¿Quién convocaba? Iniciativa per Catalunya, Esquerra Republicana, Comisiones Obreras, UGT, CGT, servicios de orden, pancartas, ¿no? Todo perfectamente organizado, tal. Una manifestación que si venía un extraterrestre y llegaba allí, sabía que era una manifestación. Y si venía alguien del 1920, también. Y si venía alguien del 2000, también. O sea, era una manifestación, digamos, perfectamente reconocible en la lógica de manifestación, digamos, de la época fordista. 40.000 personas. El día siguiente, el 15M, yo también estaba en la del 14 y la del 15. Estaba en la del 15 también, había 10.000 personas, mucho menos. Había una sola pancarta, una que ponía, que nadie sabía muy bien lo que era, PAH, Plataforma de Afectados por la Hipoteca. La única pancarta grande que había. Los demás eran pancartitas pequeñas, de esas, mi vida no cabe en mi salario, no sé qué, cosas de estas, no, las urnas, no sé qué, tal. Eran cosas, nadie sabía muy bien qué tenía que hacer. Había alguien con un megáfono de esos de todo a 100 y nadie sabía muy bien qué tenía que hacer. A alguien se le ocurrió dormir por la noche allí, también en la Puerta del Sol. El 17 de mayo, 2 días después, me llamó un importante dirigente socialista catalán y me dijo, oye, tú que conoces a esta gente, ¿con quién tenemos que hablar? ¿Qué quieren y cómo los podemos incorporar? Digo, 3 preguntas equivocadas. No podéis hablar con nadie, no saben lo que quieren y no los podéis incorporar, ¿no? O sea, son 3 preguntas fordistas, digamos, ¿no? De una época que no es exactamente esta, porque no es una acción colectiva, es una acción no es una acción colectiva, es una acción conectiva. O sea, no hay alguien que les haya convocado, no han pasado por un filtro, no han tenido, ¿no? O sea, les han agregado, es un acontecimiento más que un movimiento. Entonces, evidentemente, esto tiene muchas ventajas y muchos inconvenientes, porque si es un acontecimiento, es difícil que dé frutos como acontecimiento, ¿no? Pero tampoco no le podemos pedir que dé frutos porque no es un movimiento, ¿no? Expresa una insatisfacción en relación a los mecanismos normales de acción colectiva y expresa una forma, o sea, se ha podido hacer porque ha cambiado el entorno tecnológico que permitía que esto se diera, antes no se permitía. ¿Cuál fue la gran novedad de ese movimiento? Para mí, varias cosas. Una, muy importante, la del 14M era una manifestación que decía, no queremos estas políticas. Políticos, cambien las políticas. La del 15M decía, no queremos estas políticas y no queremos esta política. O sea, la política, a partir del 15M, forma parte del problema y no es parte de la solución. Esto es un cambio muy importante, porque lo que de hecho hace es deslegitimar la hipótesis de que en la política esté la respuesta. En la política convencional, porque ellos evidentemente hacen políticas, convencional / institucional. Y lo que por lo tanto está diciendo es, ustedes no son parte de la solución, son parte del problema. ¿Por qué lo dicen? Y fue el famoso y polémico grito de no nos representan, ¿no? Que para los que hemos vivido la transición, pues es un grito o un eslogan complicado, ¿no? Porque de alguna manera hemos luchado muchos años, ¿no? Para conseguir que hubiera representación. Claro, el otro día hablaba con Fernando Vallespín sobre este tema, ¿no? Y me decía, claro, dice, es que la teoría de la representación es de las más complicadas que existen, ¿no? Porque es muy complicado entender esto de la representación, porque la representación, en el fondo, es una contradicción que es irresoluble, que es hacer presentes a los que están ausentes.
¿no? O sea, los que no están delegan a alguien para que ellos que están ausentes estén presentes. Este es un elemento, un formato. Y claro, lo que está pasando es que los que están presentes rompen el contrato que existía con los ausentes, porque hacen cosas que no habían dicho que harían, y además porque han vendido la moto, digamos, de que harían cosas que luego no pueden hacer, porque resulta que están muy condicionados. Pero es que además, gracias al cambio tecnológico, los que están ausentes podrían estar presentes. O sea, cuando la diputada de las Cortes Valencianas, ¿no?, que estaba muy enferma y, bueno, no sé, se encontraba mal, estaba en avanzado estado de embarazo y tal, entonces las Cortes Valencianas autorizaron a que votara en una votación de Cortes desde su casa. Entonces alguien seguramente pensó, oiga, el que está ausente vota pero está presente, que